Hola, les saluda el ingeniero Julio Matos y bienvenidos al curso de Botánica y Fisiología Vegetal. El día de hoy trataremos el tema de hojas. Nosotros hemos visto las partes de la planta, tanto de la raíz y el tallo. Ahora nos corresponde la hoja. Las hojas generalmente son expansiones laterales del tallo de gran importancia funcional. Hay una estrecha relación estructural entre el sistema vascular del tallo y de las hojas, así como entre sus sistemas parenquimáticos. Las funciones de las hojas generalmente es realizar la fotosíntesis y la transpiración. Generalmente su estructura es siempre primaria y no se forma peridermis. Se pueden clasificar en micrófilos y macrófilos o megáfilos, según su origen, ¿no? Si nos referimos a micrófilos, son más pequeños, se originan por crecimiento lateral del tallo. Y macro, ¿no? Esa es la rama que quedó en un crecimiento muy limitado y se transformó en hojas. Hay una diferencia entre ellas, ya que el término micro es pequeño y macro es grande, ¿no? Tenemos que saber diferenciar esos términos que se pueden clasificar dependiendo de las ramas laterales del tallo, ¿no? Donde pueden nacer. En cada hoja se distinguen en cuanto a su morfología. Tenemos la vaina, el peciolo, el limbo y algunas partes que ahorita vamos a dar a conocer, ¿no? En la vaina hay un ensanchamiento de la base de la hoja que rodea el tallo. Se encuentra en monocotiledonias o liliópsida, actualmente llamadas así. Es muy desarrollada en las gramíneas o poaceaes, y en algunas dicotiledonias o magnoliópsidas, ¿no? Como en la familia de las umbelíferas. Otra parte de la hoja o morfología es el peciolo, ¿no? La mayoría de las hojas no son continuación de la vaina, sino que están sometidas por un pedúnculo que las conecta al tallo, ¿no? Si no posee un peciolo, la hoja se le denomina sésil o sentada. Acá en esta imagen, por ejemplo, observamos lo mencionado, ¿no? El peciolo y la vaina que hemos visto que va en este caso, ¿no? La yema, bueno. Además, tiene el limbo. El limbo es la lámina aplanada de la hoja, ¿no? Es el órgano fotosintético por excelencia. ¿Ok? Es la parte más polimórfica de los vegetales. Normalmente es de simetría dorsiventral, pero pueden adquirir forma cilíndrica, ¿no? También aplanadas o tubulares. Se distinguen dos superficies en el limbo, que viene a ser todo esto, el limbo, ¿no? Bien, se llama externa o haz, como indica acá esto, el haz o externa también, o también llamada adaxial, acuérdense, o también llamada adaxial, y la ventral, que está acá debajo, o interna, o también llamada en vez, también es llamada también abaxial, acuérdense. El haz también es llamado adaxial y el en vez es también llamado abaxial. Una es con D y la otra es con B. Adaxial y abaxial. Bien, la hoja también está compuesta por un margen que comprende el limbo en todo esto, la base, las nervaduras y el ápice, ¿no? Constituido por el peciolo, la yema o vaina. Bien. Las hojas pueden ser simples o compuestas. Si son simples es cuando tienen un único limbo, es decir, todo esto, mi limbo acá está, en la lámina. Y es compuesta cuando el limbo se subdivide en limbos más pequeñitos, o también llamado, esto también es un foliolo. Esto, cada uno de ellos representa un foliolo. ¿Ok? Esta es compuesta. Miren las partes, ¿ya? Los foliolos se insertan todos en un eje común denominado raquis o filopodio. Este es el raquis o filopodio. Fíjense, acá está, ¿no? En ambos casos suelen presentar estípulas, ¿ya? La estípula, que también es la base, en este caso de las hojas. Son pequeños apéndices situados en la zona de inserción en el tallo a modo de pequeñas hojitas, ¿no? ¿Okay? Acá podemos ver una hoja compuesta y una hoja simple. Está compuesto por un foliolo, acá varios foliolos. Tiene un raquis, que es el eje central. Acá tiene una nervadura central, el margen, el borde, nervaduras secundarias,
el peciolo, la base, la vaina que conecta con el tallo, ¿no? Así se llama, vaina de la hoja. Igualmente una hoja compuesta también tiene una vaina y un peciolo, ¿no? Seguimos con la morfología. Por la nervación que presentan, también hay hojas con nervación reticulada, ¿no? Y hojas con nervación paralela. Las reticuladas normalmente le caracterizan a las Magnoliopsidas, o también conocidas como dicotiledóneas. Y la nervación paralela es característico de los monocotiledóneas o llamadas Liliopsidas. También hay tipos de hojas según su adaptación al medio, como pueden observar: mesófitas, hidrófitas, xerófitas y xeromórficas. Mesófitas, hay climas con buena temperatura y cierta humedad, ¿no? En hidrófitas, en plantas acuáticas o de ambientes muy húmedos. Xerófitas en plantas de climas desérticos. Xeromórficas en plantas que aunque viven en climas propios de plantas mesófitas, han adquirido ciertas características propias de las xerófitas, ¿no? Como la delfa, el nerium hollander, ¿no? Son características, esto dependiendo del tipo de hoja, de acuerdo al medio que se adapte. Si tocamos el primero, que es el más importante, las xerófitas, se podría decir que son plantas que viven en climas áridos. Características histológicas, por ejemplo, su forma de la hoja es gran volumen y poca superficie, de aspecto carnoso, ¿no? O sea, las hojas suculentas. Están las hojas suculentas, como se puede observar. Células con paredes muy engrosadas, con cutícula gruesa, en algunas plantas de la epidermis, ¿no? Pluristratificada, es decir, está compuesta. Abundantes tricomas, una protección de la luz y evitar la pérdida de agua, ¿no? Abundantes tomas protegidas en criptas o nidos. Abundante parenquima en empalizada en ambas caras y que puede formar varias capas. Y hay un parenquima lagunar escaso o ausente, ¿no? En su lugar, parenquima auquífero. Y hay un abundante xilema, pueden estar enrollados sobre sí mismos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver los estomas. Miren, fíjense cómo están hundidos, se lo podría decir. Acá hay una microfotografía electrónica de barrido de una hoja de patata, ese solano tuberoso en la papa, mostrando la disposición al azar de sus estomas. Y acá hay de una hoja de maíz, fíjense los estomas. ¿Por qué se lo pone ambos ejemplos? Porque una es Magnoliopsida y la otra es Liliopsida. En la Magnoliopsida, fíjense, están distribuidas aleatoriamente. En cambio, esta es Magnoliopsida. En una Liliopsida o monocotiledónea son paralelas, fíjense, van una sola columna, una sola fila, se lo podría decir. ¿Ok? Son paralelas. En cambio, acá es al azar. En cuanto a las nervaduras o la venación, está compuesta las hojas por una nervadura o una vena principal, una vena secundaria y unas venas terciarias que son más pequeñas. Esta es una venación reticulada en una hoja de calabaza o cualquier cucurbitácea, ¿no? O que pertenece a una Magnoliopsida o dicotiledónea. Al costado es una venación paralela que pertenece a las monocotiledóneas o Liliopsida. Fíjense cómo está de forma paralela, ¿no? Todo de un solo sentido. Modificaciones de las hojas. Las hojas normalmente se modifican en heterofilias, arcilio-foliares, espinas y emergencias, hojas, trampas y suculentas. Vemos el primero, heterofilia. Heterofilia. En muchas plantas existen diferencias en la morfología foliar entre las hojas más jóvenes y las más adultas. Ejemplos tenemos el eucalipto y algunas acacias. En el eucalipto acá podemos observar el aspecto de las hojas jóvenes de eucaliptos sp, mostrando su aspecto acorazonado y su disposición opuesta y horizontal. Fíjense cómo es opuesta, el cual engloba toda la rama, ¿no? Aspecto acá de las hojas adultas de eucaliptos, mostrando su aspecto lanceolado y su disposición alterna y pendulante. ¿Ok? Son diferentes, por eso es que se le denomina heterofilia, porque son diferentes cuando empiezan. Miren, fíjense, en hojas jóvenes, y conforme van madurando, sus hojas se vuelven ya otro aspecto más lanceolado, ¿no? Acá de las espinas, el aspecto de las acacias bravísima o acacia sp, mostrando los dos tipos de hojas, unas simples, las de arriba son hojas simples y las otras de acá abajo son compuestas bipignadas, ¿no? Las de abajo. Fíjense cuántos foliolos está compuesta, una hoja compuesta. En cambio estas otras son hojas simples, ¿no? Conforme va desarrollándose.
Otras modificaciones de las hojas son los zarcillos foliares. Estos son hojas o foliolos modificados para facilitar el agarre. Ejemplo, tenemos las leguminosas como el Pisum sativum y el Lathyrus silvestri, el Rhachis y los foliolos. Tienen un diferente sentido. También podemos citar a las cucurbitáceas, ¿no? A los Clematis bitalbas, una hoja completa. Ahí podemos observar acá los zarcillos. Pueden ser hojas modificadas que remiten a la planta un buen agarre, ¿no? El Pisum sp. Fíjense, acá están los foliolos y acá están los zarcillos. Se lo considera como una hoja modificada. Igual acá, la Clematis bitalba, formada por hojas completas transformadas, dentro del cual están sus foliolos y los zarcillos. También se considera como una hoja compuesta. Bien, otras hojas modificadas son las espinas y emergencias. Ejemplos: el Belveris vulgaris, el Ilis aquifolium, la Robinia cerevacacea, el cactus, la Euphorbia, no Solanum torbium o otras solanáceas. Veamos algunos de ellos, como acá por ejemplo la Belveris vulgaris. Fíjense las espinas, a esto se le considera también parte de las hojas, ¿no? Espina foliar, cual conforme va desarrollándose, madurándose la planta, se va pronunciando más. Después tenemos acá el Ilis aquifolium, ¿no? Igualito, fíjense en las hojas, alrededor del limbo están estas espinas, fíjense, también es parte de las hojas, son hojas modificadas. Y acá la Robinia también igualito, mira, en este caso con el pedúnculo y la vaina, ¿no? La yema, el cual está una espina estipular que se considera como una hoja modificada. Acá hay otra espina como el Pherocactus o el cactus en sí. Fíjense, estas son unas plantas can, el cual están considerados como unas hojas modificadas las espinas. Acá hay otras de las Euphorbia, las espinas. Fíjense, estas son hojas modificadas. Y acá hay un Solanum, no sé si lo han visto en una maleza presente, el Solanum torbium, que normalmente a veces uno puede observar en la hoja bien detallado y tiene unas espinas pequeñas en la venación principal y en las venas secundarias. Ahorita acá, ¿no? Mira, espinas emergentes, son bien claros. Otra modificación de las hojas son las hojas trampas. ¿Quién no ha escuchado de las famosas plantas carnívoras, ¿no? Son propias de las plantas mencionadas. Pueden ser de tres tipos: pegajosas, con resorte, y de hojas epiacídicas, ¿no? En las hojas pegajosas es con o sin tentáculos glandulares, por ejemplo la pingocola o la drosera, y con hojas con resorte, la dionea o la utricularia, ¿no? Y hojas espiacídicas, la nepenthes y la sarracenia, ¿no? Veamos la primera como ejemplo. En las hojas pegajosas tenemos acá ¿no? la pingocola sp con varios insectos atrapados. Fíjense, miren cuántos insectos atrapados tiene. Igual está acá, fíjense, esta es una lámina, el cual pueden observar cómo apenas el insecto toca este tipo de planta y se pega automáticamente, ¿no? Y como eso con el tiempo muere. Acá tenemos las hojas trampas. La drósera también es una como pegajosas con numerosas tricomas. Fíjense las tricomas como son bien pronunciadas en este caso, ¿no? Pues estos son hojas modificadas para atrapar insectos. Igualito acá. Esta es una planta dionea que es con resorte. Abre sus hojas modificadas y en ellas atrapa el insecto. Acá es otro, este es la utricularia, que tienen en este caso sus hojitas, entonces se transforman sus foliolos en vesículas verdes llenas de agua, ¿no? Que al abrirse y alguien parado se cierra y se llena de agua y mata al insecto dentro, ¿no? Dentro de ellos. Estas son las hojas, en este caso si hablamos de hojas epiacídicas, como en este caso la nepenthes, que es tipo de un jarrón, el cual tiene zarcillos, son hoja modificada, el cual ingresando el insecto cae, este se cierra y mata, ¿no? Se llena también de algunos líquidos. Y esta es otra hoja trampa, las específicas en sarracenia, ¿no? Sarracenia, igualito, se cierra y atrapan los insectos.